hoy de parte de los ahorristas y también de los inversores? Sí, me da la sensación de que los vaivenes del dólar tienen que ver un poco con esta confianza que le da el mercado al gobierno, sobre todo apoyado en el Fondo Monetario Internacional. Me parece que más allá de que los ahorristas, como vos decías en la apertura, o sea, en un año electoral pueden volcarse al dólar, pero estos movimientos así están más vinculados al mercado que, digamos, a los inversores, a los que mueven grandes volúmenes, pueden comprar grandes volúmenes de dólares, y eso me parece que en términos políticos es digamos, una alerta para el gobierno. Me parece que, como decía Daniela, estamos en un contexto donde la economía está enfriada, hay recesión y la inflación sigue subiendo. Entonces me parece que las perspectivas económicas para lo que viene del año me parece que no son buenas. Yo recién mencionaba esto que pareció un error, ¿no? Las declaraciones del presidente 24 horas antes de que finalmente se conociera la inflación de enero, inflación que fue casi de 3 puntos, 2,9, muy por encima de las estimaciones de los privados, también de los gremios. Como analista político, ¿te parece que este tipo de declaraciones, porque el gobierno se planteó no hacer más declaraciones que tuvieran que ver con la economía, ¿tiene alguna consecuencia sobre el votante? Sí, yo creo que en términos de comunicación política ahí hay una falla muy grave, digamos. También pienso, digamos, que es un descuido para la imagen del presidente, digamos, hacer esa declaración un día antes que salgan los datos. Me parece que es un descuido hacia el presidente enorme por parte del equipo económico y el equipo comunicacional. Ahora, eso impacta, yo creo que sí, impacta en la credibilidad de la ciudadanía. Yo creo que, o sea, vos hoy decís que la inflación baja y al otro día los números oficiales te dicen que no, te contradicen, y bueno, ahí hay un problema de credibilidad, y yo creo que el gobierno, tanto en términos económicos como en otros ámbitos de la vida política, también tiene una crisis de credibilidad. ¿Esto a quién afectaría? ¿Al votante que está confundido, a ese votante que está decepcionado, no sabe qué hacer? Porque da la sensación de que a veces a ese núcleo duro no le importa, ¿no? Lo que toma es ese discurso de que todo en algún momento va a estar mejor, aunque los números digan que no le importa el discurso, el relato, como quieran llamarlo. Mirá, esto es algo que venimos discutiendo hace un tiempo ya, y hay un voto que tiene un componente anti-kirchnerista, un voto identitario muy fuerte, y que más allá de las consecuencias de la crisis económica, de los coletazos del mercado financiero, bueno, hay un sector que sigue prefiriendo a Mauricio Macri antes que Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto porque son las dos fuerzas más predominantes dentro del escenario electoral, digamos, ¿no? Estamos en una polarización y me parece que ahí hay un problema, casi te diría ideológico, que bueno, que va a haber que discutirlo en esta campaña. Me parece que solamente con plantear las consecuencias de la crisis económica no alcanza, porque por atrás aparece un contenido ideológico, identitario, que hace que un sector de la población prefiera, digamos, un sector importante, un 30% aproximadamente prefiera a la fuerza Cambiemos, ¿no? Pablo, por tu información o por los números que vos realizás ante la opinión pública, ¿estás convencido que el candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri, o hay trascendidos que dicen si el presidente sigue bajando no va a ser el candidato? Mirá, volvemos a lo de la crisis de credibilidad. Hace un año y algo el gobierno anunciaba la triple reelección: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Macri, digamos, ¿no? Y la ciudadanía confió en eso. Hoy me parece que si Mauricio Macri da un paso al costado, si el equipo político decide que el candidato sea otro, o en este caso María Eugenia Vidal, que es una de las principales figuras de Cambiemos, yo creo que es aceptar que este proyecto político llamado Cambiemos de alguna manera fracasó, sobre todo porque generó unas expectativas con Macri a la cabeza que hoy correrlo solamente porque no mide
me parece que es un problema serio. Y respecto a lo político, porque la verdad que hoy el análisis político pasa también por esto que tenemos acá detrás, ¿no? Los números, la economía, sobre todo el dólar, que cada vez que hay un movimiento genera un cimbronazo y la gente se preocupa cuando no se preocupa por otras cuestiones. Pero llevándolo un poco a lo político, bueno, se atrasó el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, se atrasaron algunos juicios, uno entiende que también para juntarlos, ¿no?, con lo que va a ser ya la fecha de elecciones, bueno, por diferentes cuestiones, ¿no? No tiene sentido meternos en eso, de salud de un juez y demás. Pero la pregunta es, ¿crees que eso ya puede tener o qué incidencia puede tener en la imagen a esta altura de Cristina Fernández de Kirchner, su desfile de tantas indagatorias por tribunales sobre el votante que ya ha escuchado todo lo que se podía escuchar hasta el momento? Mira, nosotros vemos que la figura de Cristina Fernández de Kirchner ha ido creciendo en el último tiempo, y yo creo que digamos, obviamente estamos hablando de una figura que casi no habla, que casi no se pronuncia, solamente se ha pronunciado el año pasado en la Cámara de Senadores, digamos, ¿no? ¿Creciendo hasta cuánto? No, nosotros vemos que tiene una imagen positiva de casi 38% y una imagen negativa que cayó mucho en la provincia de Buenos Aires, que está alrededor del 49%. Digamos, cuando arrancó Cambiemos, la imagen negativa era casi del 60%. Sí. Y vemos que cuando uno ve la provincia en lo que es la tercera sección electoral, por ejemplo, el crecimiento es muy grande. En el interior mantienen niveles importantes de imagen negativa, en el interior de la provincia, en las grandes ciudades del interior. Y hoy, digamos, representa dentro del escenario electoral alrededor del 33-34% de intención de voto, es la figura de Cristina. Y no está tan claro que perderían un balotaje. No, y nosotros, por ejemplo, el mes pasado hicimos un escenario no de balotaje, pero sí de mano a mano en términos de preferencias, porque me parece que todavía es temprano para pensar en esos términos, pero Mauricio Macri estaba a 2 o 3 puntos arriba, digamos, de Cristina Fernández. Es un empate técnico, ¿no? En el estudio que vamos a sacar mañana, porque hoy nos retrasamos un poco, tenemos un poco ese dato, empate técnico pero invertido, ¿no? La figura de Cristina Fernández de Kirchner con 42% y Mauricio Macri alrededor del 39%, ¿no? En escenarios de paridad. Ahora, cuando uno compara, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner con María Eugenia Vidal, ahí María Eugenia Vidal tiene alrededor del 46-47 y Cristina Fernández de Kirchner 43%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo digo, ojo, porque quizás cambiemos en el devenir de la campaña, puede crecer más. Digo, no lo tomaría como algo ya circunscripto a ese 30% o a ese 39% en balotaje, y me parece que el kirchnerismo en este caso tiene que hacer un esfuerzo por seguir creciendo. Pablo, quédate con nosotros, vamos a presentar a nuestro compañero Alejandro